Ya les advierto que hoy se van a poner de muy mala gaita escuchando El Territorio Negro. Ocurre a menudo, ¿verdad? Pero hoy especialmente. La semana pasada empezamos a hablar de los otros criminales que confían en beneficiarse de la sentencia de Estrasburgo, que ha tirado abajo la doctrina Parot. Y vamos a seguir. Recordemos, son asesinos y violadores en serie, cuyo pronóstico futuro, según nos decían ya aquí la semana pasada, Rendueles y Marlaska, es muchísimo peor que el del resto de criminales y el de cualquier terrorista de ETA, por descontado. Hablabais la semana pasada, buenas tardes a los dos. Hola. Hola, Julia, buenas tardes y felicidades. Muchísimas gracias, por la parte que os toca a todos. Bueno, hablábamos de Miguel Ricard la semana pasada, uno de los criminales de Alcácer, de aquel crimen horrendo, y nos anunciabais que había otros dos beneficiados de la decisión de Estrasburgo que también dan muchísimo miedo. Son Pedro Luis Gallego y Valentín Tejero. ¿Quiénes son estos individuos? Sí, además de Ricard hay otros 13 criminales que saldrán casi seguro, pero estos dos son los más peligrosos, las dos personas que centran las preocupaciones de las autoridades por su perfil. Valentín Tejero fue, además de algunas otras cosas, que luego contaremos, el asesino de la niña Olga Sangrador en Villalón de Campos, en la provincia de Valladolid, en junio del año 92. Fue condenado a 50 años por ese crimen, el secuestro y el asesinato de la niña, y debería haber salido en libertad el año pasado, pero el Tribunal Supremo decidió aplicarle la doctrina Parot y mantenerlo en prisión hasta dentro de 10 años. Lo que ocurre es que lo más posible, lo más seguro es que salga muy pronto. Bien, vamos a recordar entonces el historial de este auténtico psicópata, este criminal, y vamos a viajar, supongo que a lo peor del ser humano. Pues de lo peor que nos hemos encontrado en todos estos años, desde luego. Valentín Tejero intentó, cuando tenía 15 años, en el año 1976, violar a una niña de 9 años, la misma edad que tenía Olga Sangrador precisamente cuando él la asesinó. En el año 1980, es decir, con poco más de 20 años, cometió varios robos. En el 82 le detuvieron por exhibicionismo. Y en el año 1986 consumó su primera violación. Atacó a una niña de 11 años. Por esa misma época intentó abusar de otra mujer e intentó violar a otra niña de 12 años esta vez. En 1989 violó a una chica de 17 años y acabó en prisión por este delito. Allí, como todos estos violadores, todos psicópatas, se portó muy bien. Son una malva, nos decían algunas de las psicólogas que tratan con ellos, y consiguió en el año 1992, es decir, 3 años después de ingresar, 2 permisos de salida de la cárcel. Tenía entonces 2 hijos, estaba casado, y su familia garantizó que iba a trabajar en un kiosco de propiedad de la familia que estaba en Valladolid. Así que durante su primer permiso no pasó nada, pero durante el segundo secuestra, viola, tortura y mata a la niña Olga Sangrador. Yo creo que aún recordamos muchísimo todos el impacto y la conmoción que vivió el país entero ante un crimen tan brutal. Sí, porque además fue durante un permiso en la cárcel, habiendo salido de un delito de violación, ¿no? Como te decía Manu, fue un crimen tremendo. Valentín Tejero era radioaficionado y acudió esa tarde a las fiestas de San Juan y San Pedro que se celebraban en Villalón de Campos, ¿no? Por allí encontró a la niña y fue un crimen, por ejemplo, por hablar de Ricard y del Alcácer, más elaborado que los crímenes del Alcácer, ¿no? Valentín Tejero llevaba carteles de un juego de radioaficionados que se llamaba La Caza del Zorro. Abordó a la niña de 9 años, le pidió que le ayudara a pegar los carteles por el pueblo y cuando esos carteles se les terminaron a los dos, le dijo que en el maletero de su coche tenía más, que se acercara, y la niña fue inocentemente hacia allí. Y este desgraciado la llevó 150 kilómetros lejos de su casa, la llevó hasta Tudela de Duero, allí la torturó, la violó y la enterró viva en principio. Pues nos vamos a ahorrar detalles de lo que el propio Valentín contó que le hizo a la cría. Contaremos nada más que el final. Cuando dejó a la niña casi enterrada, vio que se le movía un brazo y le pasó por encima con su coche, que era un todoterreno. Fue detenido por la Guardia Civil, tenía entonces 31 años, todos nos acordamos, yo creo, de esas fotografías sí, del arrodillado delante de la fosa. Ahora tiene 52 años, todavía es joven y solo escribió una carta que envió a un periódico, una carta muy fría, donde pedía perdón a las familias. Lo malo es que lo hizo hace muy poco, en el año 2010, cuando se le comunicó que se le iba a aplicar la doctrina Parot y que por tanto iba a tardar mucho tiempo aún en salir de prisión. Entonces fue cuando pidió perdón. Claro, es tremendo porque este individuo tiene ahora solo 52 años. Yo imagino que sus hijos ya deben ser adultos. No sé si su mujer o exmujer querrá saber algo de él, pero ¿este individuo ha seguido algún tratamiento en prisión? Sigue teniendo, yo creo que sigue casado y sigue teniendo trato por lo menos con uno de sus hijos, que ya tienen 20 y tantos años, 30 años casi. Tenían 11 y 9 años los críos de Valentín Tejero cuando él mató a Olga Sangrador. Su mujer se casó con Valentín, y esto puede dar una pista, siendo una cría. Ella tenía 14 años cuando se casó con él. Y Valentín Tejero no ha seguido ningún tratamiento en la cárcel estos años. Una de las personas que lo ha visto, que ha compartido con él algunos ratos en Herrera de la Mancha preferentemente, nos contaba que es un tipo muy peligroso por su perfil de agresor, porque planifica las violaciones, porque elige un tipo de víctima, niñas muy pequeñas. Es lo que ellos llaman un depredador.
Un tipo que, como hizo aquel 1992 en Villalón de Campos, sale a cazar y, en su caso, a cazar niñas pequeñas. Son gente que en prisión fantasea y hasta se excita recordando lo que hicieron. Villalón pidió la semana pasada que se le aplique la decisión de Estrasburgo para poder salir de prisión. La Fiscalía informará próximamente, en los próximos días, y lo mismo hará la asociación Clara Campoamor, que representa a las víctimas, que intentará, lógicamente, que no salga alegando que el Supremo avaló esta condena hace apenas un año. En 2 semanas la audiencia tendrá que decidir qué hace con este tipo. Pues no sé ustedes, ese tipo de salir volverá a Valladolid, se supone, donde está. Bueno, su familia está allí. Ya, bueno, no quiero decir nada más. Valentín Tejero se llama ese individuo. Aún hay otro asesino que también está esperando para recuperar la libertad. Este se llama Pedro Luis Gallego y en su momento la Crónica Negra le bautizó como el violador del ascensor. Puede que también se acuerden ustedes. Eso es. Gallego mató a 2 jóvenes, a Leticia Lebrato y a Marta Obregón, en el año 92, pero antes ya había violado a 18 mujeres más. Pero Luis Gallego es un tipo muy peligroso al que le cayeron 273 años de condena y que con la aplicación de la doctrina Parot tendría que salir en prisión en el año 2022. Es el más activo y mejor defendido de todos estos criminales. Ya luchó en los tribunales contra la doctrina Parot, que le alargó la cárcel. Él tendría que estar en libertad desde 2008. Y el Tribunal Supremo le quitó la razón. De no ser por la Parot, ya estaría, ya digo, en la calle. Y la semana pasada su abogado ya pidió la libertad a la audiencia de Burgos. El fiscal tiene que informar mañana. Y parece que Gallego tiene todas las de ganar esta vez. Bueno, imagino que este individuo, como el anterior, este auténtico criminal, tampoco ha participado ni le ha interesado lo más mínimo, ni se ha arrepentido en programas de tratamiento en las prisiones, ¿no? Nada. Nada de nada. O sea, están igual que entraron. Gallego es probablemente el ejemplo del psicópata sexual, del violador, que mejor ha empleado el sistema español para beneficiarse de él. Por ejemplo, consiguió reducir condena, limpiando algunas zonas de la prisión, asistiendo a clase, que no aprobando, de enseñanza secundaria obligatoria de la ESO, y hasta, atención, haciendo aeróbic. A ver, un momento, o sea, haciendo aeróbic o asistiendo a clase sin ni siquiera aprobar, ¿era suficiente para que te quitasen días de condena? Sí, más que suficiente. Bastaba con matricularse en algo, en cualquier cosa, la ESO, una carrera, para sacar beneficio, para reducir condena. Por eso hubo una verdadera fiebre de presos con inquietudes académicas en España durante muchos años. Y ese aberrante sistema lo terminó Mercedes Gallizo en su etapa al frente de prisiones hace solo unos cuantos años, cuando exigió que para reducir las condenas por lo menos se aprobaran las asignaturas. Desde luego. Fue un ejemplo de cómo se podían hacer cosas. No era cierto que no se podía hacer nada en este sistema. Y Gallego, como muchos otros, como de Juana Chaos, por volver al tema de los etarras, se aprovechó de esos coladeros del sistema. De Juana Chaos, por ejemplo, redujo pena por escribir un libro en castellano y por traducirlo al euskera, cosa que él no hizo, obviamente. Y otro etarra redujo su condena, por ejemplo, por escribir un artículo en el afortunadamente fallecido diario Egin defendiendo el terrorismo. Bueno, pues ese fue el sistema que tuvimos, ¿no? Durante más de 20 años y muy pocos dijeron nada en aquel momento, nadie levantó la voz, que yo recuerde. Bueno, volvamos a este violador del ascensor que está ahora mismo en su celda esperando la libertad. Este individuo sigue siendo muy peligroso. Sí, porque como dice muy bien el profesor Garrido, ha crecido criminalmente. Gallego era un mecánico que comenzó atacando a mujeres en los portales de sus casas. Se colaba tras ellas y las atacaba allí, las violaba. Lo hizo con 18 mujeres, casi todas entre 17 y 25 años, en Valladolid. Fue detenido y le condenaron por violación. Un informe psicológico ya advertía de que se trataba de un psicópata hasta que llegó a la prisión de Sevilla. ¿Y qué ocurrió allí? Porque este hombre quedó en libertad al año siguiente, en 1991. Sí, 3 psicólogas firmaron un informe en el que aseguraban, después de entrevistarle, que Pedro Luis Gallego estaba muy arrepentido, que estaba completamente preparado para recuperar la libertad. Recomendaban ya que se le dieran permisos de salida de forma inmediata. Las 3 doctoras eran bastante inexpertas, tenían contratos temporales con la prisión y fueron, digamos, convencidas por Gallego. Pues ya les vale a las 3 doctoras y a los que las contrataron, a las 3 juntas, por inexpertas, ¿no? El caso es que este individuo engaña a las psicólogas, recupera su libertad y un año después intenta cometer 2 violaciones y comete 2 asesinatos. Decíamos por eso que es un criminal que ha ido aprendiendo, que ha crecido. Sabe que si deja a una víctima de violación con vida, pues él puede acabar en prisión porque ella le va a denunciar. Y como buen psicópata decide entonces asesinar a sus víctimas. La primera fue Marta Obregón, una joven estudiante de periodismo de Burgos, a la que intentó violar en 1992 y a la que acabó apuñalando hasta la muerte. 6 meses después, y muy cerca, el 19 de julio de aquel año, Gallego acudió con su coche y con su cuchillo a un pueblecito de Valladolid que se llama Viana de Cega. Merodeó por la zona en busca de una víctima y encontró a Leticia Lebrato, que era una chica de 17 años que caminaba y iba andando hacia casa de una amiga. La asaltó, la amenazó con el cuchillo y se la llevó secuestrada en su coche. La chica, Leticia, se resistió y Gallego le dio 19 puñaladas. Luego huyó y consiguió librarse a tiros del cerco que la Guardia Civil puso en Medina del Campo y acabó ocultándose en Galicia, en La Coruña, con su novia, porque muchos de estos psicópatas sexuales, aunque nos parezca increíble, tienen pareja estable. Y allí fue detenido meses después, cuando consiguió
convencer a otra persona que acudiera a cobrar un giro de dinero que estaba a su nombre. Bueno, pues este individuo, este auténtico peligro público, va a salir en libertad, recuerden, autor de 2 asesinatos y 18 violaciones, que se sepa. ¿Ha pedido perdón alguna vez? ¿Cuál es el pronóstico que hacen los forenses sobre su situación mental? Su pronóstico es nefasto, es muy malo. Pedro Luis Gallego tenía 33 años cuando fue detenido por el crimen de Leticia Lebrato, así que ahora tiene nada más que 53. Luego se averiguó que también había matado a Marta Obregón en Burgos. Ante el juez de Valladolid hizo una actuación que debió ser similar a la que sedujo a las psicólogas de Sevilla, que le vieron recuperado. Leemos su confesión. Estoy angustiado por todo lo que he hecho. Necesito ayuda psiquiátrica porque estoy enfermo de la cabeza desde hace mucho tiempo. Lo único que quiero es que me curen. En situaciones como las que se dio con esta chica, no me puedo controlar. Hombre, me parece muy sincero porque decís que luego pasó olímpicamente, no se quiso someter a ningún tratamiento en la cárcel, ¿no? Y pudo hacerlo desde hace más de 10 años, podría haber estado siguiendo ese tratamiento. No es sincero y miente, no solo por eso, sino porque se justifica, como la mayoría de este tipo de violadores, dice que una situación es como la de la chica. No fue una situación, no fue una casualidad. Él bajó de su coche y la secuestró con un cuchillo. Fue una situación que provocó él, y más tarde le decía al juez que no sabía qué le había pasado, dijo, porque cuando otras chicas se le resistían, él se marchaba sin violarlas y sin hacerles daño, ¿no? Gallego es un cínico, además de otras cosas, y lo más grave en esta supuesta confesión, donde decía estar destrozado, es que se le olvidó decir que había matado meses antes en Burgos a Marta Obregón, que entonces era un crimen que estaba sin resolver, ¿no? ¡Qué horror! Por cierto, un grupo de amigos impulsa en Burgos la beatificación de Marta Obregón, fallecida, según ellos, por resistirse a la violación de Gallego, ¿no? El proceso está en marcha en el Vaticano desde hace ya 1 año y medio. Bueno, da la sensación de que no hay nada que hacer con esta gente, ¿no? ¿Son realmente irrecuperables? ¿Qué se hace con otros agresores sexuales? Porque claro, es que estos tíos son muy jóvenes todavía. Bueno, la Universidad de Barcelona ha hecho varios estudios y en ellos asumen que el 20% de los violadores que pasan por la cárcel y que suelen ser reincidentes vuelven a delinquir tras recuperar la libertad y que los tratamientos funcionan. Bajan esa tasa. Por ejemplo, se trata de que los presos aprendan el dolor que han causado, que abandonen todas las justificaciones que tienen. Durante 2 años y medio se les enseña, por ejemplo, fotografías cedidas por servicios de urgencia con heridas de las víctimas, documentales donde ellas cuentan qué han vivido y se les hace un durísimo ejercicio final. ¿Un ejercicio final? ¿Cuál es ese? Pues los violadores que están en esos tratamientos tienen que elegir a la persona que más quieren del mundo, su madre, su mujer, su hija, e imaginar que esa persona es víctima de una violación, el mismo delito que ellos cometieron. Luego tienen que escribir un relato como si fueran ellos las víctimas y tratar de explicar lo que estarían sintiendo, ¿no? Uno de los presos le contó a una psicóloga, después de hacer una de esas redacciones, le dijo textualmente: somos unos hijos de puta, nos tendrían que matar. Eso, cuando pasa eso, nos dice la psicóloga, es que el tipo en cuestión va mejorando. ¿Y por tanto funcionan esos tratamientos? Está demostrado que bajan la tasa de reincidencia en la mayoría de los que se someten a esos tratamientos, ¿no? Aprenden a controlarse. Pero también hay un 5% de los agresores, que son de los que hemos hablado aquí, en estos 2 territorios negros, que no tienen ninguna curación. Los psicólogos que trabajan con ellos recomiendan que no se les dé ningún permiso de salida y que, por ejemplo, se les trate como en Dinamarca, donde se les ingresa de por vida en instituciones penitenciarias que son mitad cárceles, mitad psiquiátricas. Pues eso, que los encierren de por vida. O que se les aplique, como en Francia, la cadena perpetua. De eso, de la cadena perpetua, revisable para algunos criminales, pues vamos camino ya, ¿no?, con la nueva ley que prepara Ruiz Gallardón. Porque ese 5%, esos psicópatas sexuales pueden engañar, ya lo hemos visto, incluso a expertos médicos, a tribunales, a todo Dios, ¿no? Y pueden, por tanto, volver a violar y a matar. Claro, y aunque nos pueda engañar la vanidad, también engañan a los periodistas, es más fácil, ¿eh? A periodistas y escritores brillantes. Fue famosa la fascinación que sintió un genio como Truman Capote por uno de los asesinos, uno de los que protagonizaba A Sangre Fría, y más sangrante fue el caso de otro brillante escritor norteamericano, de Norman Mailer, el autor de La canción del verdugo, por ejemplo, ¿no? Mailer quedó fascinado por uno de los criminales que conoció para ese libro, Jack Abbott, y inició una cruzada para lograr la libertad, o por lo menos que tuviera permisos para salir de prisión los fines de semana. No era ningún peligro para la sociedad, decía Mailer, ¿no? Y lo consiguió. Abbott salió de permiso, pero volvió a matar. Y cuando entrevistaron a Abbott y le preguntaron por qué lo había hecho y había desperdiciado la oportunidad de rehacer su vida, Abbott contestó: por costumbre. Todos somos animales de costumbres. Mucho más cerca de nosotros, recordemos al albañil José Antonio Rodríguez Vega, que mató y estuvo condenado por ello a 16 ancianas en Santander. Antes fue detenido por violar a otra mujer, ese era su primer delito, y resulta revelador leer ahora su primera declaración. Cuando le preguntan por qué violó a esa mujer, Rodríguez Vega afirmó: me aburría. Otros, cuando se aburren, van al cine, y a mí no me gusta el cine. Ese es el tipo de persona del que hemos estado hablando en estos 2 territorios negros. Valentín Tejero y Pedro Luis Gallego, seguramente pronto en libertad. Y, oye, estos tíos salen con su nombre y apellidos y... Sí, no hay ningún tipo de cumplido problema. Con la justicia y no, claro. Sí. Valentín Tejero y Pedro Luis Gallego. Gracias. Hasta la semana que viene. Hasta luego, gracias. Hasta luego. En Onda Cero, Julia en la Onda.